Buenos días, querida iglesia. Que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de nosotros y more en cada uno de nuestros hogares. Amén. Estamos poquitos, pero creo que somos lo suficientes para poder entender y comprender lo que hoy Dios nos quiere decir a través de su palabra. ¿Sí? Quiero que abramos nuestras mentes, abramos nuestros corazones, mentes receptivas para escuchar y atender a lo que hoy Dios nos quiere decir. ¿Está bien? Quiero empezar con unas preguntas muy interesantes. Y no sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar nosotros en esto. ¿Quién quiere ser como Jesús? ¿Quién quiere ser como Jesús? ¿Quién quiere tener el corazón de Jesús? Bueno, ¿quién quiere ser como Jesús? ¿Y quién quiere tener el corazón de Jesús? ¿Sabían que a Dios le encanta decorar? Como mi madre cuando está en nuestra casa, ¿no? Mueve los muebles por aquí, los muebles por acá, las mamitas por aquí, ¿no es cierto? Y empiezan a decorar sus hogares. ¿Por qué? Porque quieren ver las cosas cambiadas, ¿no es cierto? No se conforman tal vez con ver todo un año en la misma posición los muebles. De igual manera es con Dios. A Dios le encanta decorar. Dejémoslo vivir por un instante nuestras vidas y Él va a empezar a transformar nuestras vidas. Va a empezar a cambiar nuestras vidas. Todo aquello que está sucio, todo aquello que está mal ubicado en nuestras vidas, Dios lo va a empezar a mover y lo va a empezar a ordenar de una forma diferente, porque a Él le encanta decorar. Quiero que vayamos a nuestras Biblias, a Efesios, capítulo 1, versículo 19. Efesios, capítulo 1, versículo 19. Quiero que todos estemos ahí. Efesios, capítulo 1, versículo 19. Estamos ahí, ¿verdad? Y voy a dar lectura, ¿ya? Quiero que sigan conmigo. Efesios, capítulo 1, versículo 19. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, ¿y cuál la supreeminente grandeza de su poder? ¿Para con quién? Para con nosotros, ¿los que qué? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y cuál es la incomparable grandeza de su poder de transformación? ¿Para quién? Para con nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 19. Para Dios no es suficiente ser nuestros dueños. Él quiere cambiarnos. Ahora bien, empecé con esas preguntas de que quién quiere ser como Jesús o quién querría tener el corazón de Jesús. Ahora bien, otra pregunta más interesante. ¿Qué tal si Jesús se convierte en usted por 24 horas? ¿Qué tal si por un día Jesús se convierte en usted? Por 24 horas. Jesús se levanta de su cama, se pone sus zapatos y empieza a vivir la vida que usted vive. Jesús se levanta de su cama, se pone sus zapatos y se va a trabajar en el trabajo que usted trabaja. Nada va a cambiar, pero nada. Su salud no cambia, su situación financiera no cambia, las circunstancias en las que se encuentra no va a cambiar, pero empieza a vivir la vida Jesús, su vida. Empieza a trabajar en el trabajo que usted trabaja, empieza a cocinar de la manera que usted cocina, toma su mochila y se va a las clases, se va a su colegio, toma el asiento que usted toma, agarra el bus que usted tiene que agarrar todos los días, pero una sola cosa cambia, solo una sola cosa cambia, que Jesús empieza a vivir su vida con el corazón de Él, con el corazón de Él. Imagínese, el corazón que usted tiene, el corazón que nosotros tenemos, por un instante toma un descanso y nuestras vidas le empieza a dirigir el corazón de Jesús. ¿Qué cree que cambiaría en nuestras vidas?
¿Cómo sería? ¿Cree que la gente notaría ese cambio? Nuestros familiares, en nuestro trabajo, en las escuelas, ¿creen que ellos percibirían esa diferencia? Con un corazón de Jesús, con el corazón de Jesús, ¿con nuestros enemigos seremos más misericordiosos? ¿Con los más vulnerables seremos más bondadosos? ¿Con aquel vecino que nos cae mal seremos más respetuosos? Jesús toma nuestra vida, nuestro corazón descansa por un instante y su corazón, el corazón de Jesús, se apodera de nuestras vidas, se apodera de nosotros durante 24 horas. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Qué diríamos? ¿Cómo trataríamos a las demás personas? ¿Cómo las veríamos? Ahora que ahora que usted lo ha reemplazado Jesús en su vida, detengámonos por un instante. Las obligaciones, las citas, los compromisos, con Jesús apoderándose de nuestro corazón, a ese compromiso que después de esta reunión tendríamos que ir. ¿Creen que a Jesús le importaría ese compromiso? Las preocupaciones que estamos viviendo en nuestro diario vivir, con Jesús apoderándose de nuestras vidas, el corazón de Jesús apoderándose de nuestras vidas, ¿creen que a Jesús le importaría esas preocupaciones? Con las citas, con los compromisos, con las deudas, con las enfermedades, con el corazón de Jesús apoderándose de nuestras vidas, ¿creen que a Jesús le importaría eso? En el trabajo, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo trataríamos a los demás? Por un instante, solo por 24 horas, Jesús se va a levantar de su cama, se va a poner los zapatos que usted se pone, va a tomar la mochila que usted toma, va a ocupar el lugar que usted tiene que ocupar y se va a dedicar a lo que usted se dedica todos los días. Con una gran diferencia, que su corazón ya no es el mismo. El corazón de Jesús se ha apoderado de su vida. ¿La gente notaría esa diferencia? ¿Creen que los vecinos y nuestros familiares notarían ese cambio? Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y antes de dar lectura, yo quiero que por un instante utilicemos la imaginación como los niños. Utilicemos esa imaginación y pongámonos esos lentes de la imaginación y veamos un cuadro perfecto de Jesús guiando nuestras vidas. Aquí al lado Jesús, en el lugar que usted está sentado en este instante, Jesús al lado guiando sus vidas. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Qué nos dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿qué dice? En Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está tratando? ¿Qué nos quiere decir con este versículo? Que el mismo sentir que hay en Dios, que hay en Jesús, también lo tenemos nosotros. El plan de Dios en cada uno de nosotros no es más que darnos un corazón nuevo. Somos personas y Dios lo único que quiere cambiar en nosotros es nuestros corazones. Si fuéramos un auto, yo creo que Jesús cambiaría nuestro motor. Si fuéramos una computadora, les aseguro que Dios lo único que cambiaría nos formatearía y cambiaría nuestro disco duro. Si fuéramos un avión, simplemente Jesús se sentaría en la cabina y empezaría a pilotear. Pero como somos personas, como somos seres humanos, lo único que Dios quiere cambiar es nuestros corazones. Lo único que quiere cambiar es nuestros corazones. Dios nos ama tal y como somos, pero rehúsa dejarnos así. Él quiere que usted y yo seamos como Jesús, que tengamos el corazón de Jesús. Ahora, muy importante, yo quiero que no confundamos el cariño de la gente con el amor de Dios. ¿Cómo es el cariño de la gente?
Por lo general, el cariño de la gente se desempeña. Doy más, recibo más. Actúo bien, pues las demás personas que yo creo que van a actuar bien conmigo. Pero disminuyen con los errores. Doy menos, recibo menos. Me equivoco, fallo, las demás personas no van a confiar en mí. Así es el cariño de la gente, simplemente ese es el cariño de la gente. Si doy más, recibo más. Si doy menos, recibo menos. Pero no es así el amor de Dios. Dios nos ama exactamente como nosotros somos. Así con nuestros errores, con nuestras fallas, con nuestros defectos, con nuestro orgullo, con nuestra falta de perdón, con nuestra ira, con nuestros defectos de carácter, con nuestra forma de mirar a los demás muchas veces, el quejarnos todos los días. Nos ama tal y como somos. Así con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestros peros, con nuestra lujuria, con nuestra rebeldía. Nos ama así tal y como somos Jesús. Y es muy triste y he logrado escuchar en personas, incluso en hermanos que dicen la frase típica de que yo no puedo cambiar. ¿Sabes qué? Yo no puedo cambiar. Yo soy así y yo creo que así moriré. Yo no puedo controlar mi ira. No puedo perdonar. No puedo pedir perdón. No puedo dejar de ser orgulloso. No puedo dejar de ser egoísta. No puedo dejar de ser rebelde. No puedo cambiar. Y yo creo que así me moriré. ¿De dónde sacamos la idea de que no podemos cambiar? ¿De dónde sacamos la idea de que no podemos cambiar? Por supuesto que podemos cambiar. Óigalo bien, oigámoslo bien. Jesús puede cambiar nuestros corazones. Él quiere que tengamos un corazón como el suyo. La idea de que no podemos cambiar no existe. El yo no puedo cambiar no existe. Oigámoslo bien, Dios quiere cambiar y transformar nuestros corazones. Que tengamos un corazón como el de Jesús. Si en este estudio empezara a hablar de todas las cualidades que estuvo el corazón de Jesús, creo que no terminaría. Hay un libro entero que leí hace mucho tiempo que habla sobre las cualidades del corazón de Jesús. Pero logré notar tres muy interesantes que a mí me llamaron la atención. Y hoy quiero estudiar con ustedes esas tres cualidades interesantes que tuvo el corazón de Jesús, que tuvo y tiene todavía, ¿sí? Así que acompáñenme y acerquémonos a ver la primera cualidad del corazón de Jesús. ¿Cuál creen que es esa cualidad principal del corazón de Jesús? Tiene varias, tiene muchas, pero tres interesantes que hoy vamos a estudiar. Primero, el corazón de Jesús fue puro. El corazón de Jesús fue puro. Dice que miles lo adoraban, miles lo seguían porque sabían que era el Salvador y sabían que era el Mesías. Muchas personas estaban al lado de él, incluso mujeres, magnates, eruditos, muchos lo seguían. Pero él estaba contento con una vida sencilla. Y había mujeres que lo atendían. Veamos Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. ¿Estamos ahí? ¿Qué nos dice? Acontecía después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Qué dice aquí el versículo 2? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza,
intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Vean y notemos en estos versículos interesantes que nos escribe el doctor Lucas, que alrededor de Jesús había demasiadas personas. Y en ese grupo de personas se encontraba con mujeres, mujeres que le servían y le ayudaban con el ministerio. Sin embargo, a Jesús jamás se le acusó de pensamientos lujuriosos, porque el corazón de Jesús fue puro. Su propia creación la despreció, su propia creación la rechazó, su propia creación la menospreció, pero Él voluntariamente los perdonó, incluso antes de que ellos lo pidieran misericordia. Pedro, quien acompañó a Jesús durante 3 años y medio, lo describe como un cordero sin mancha y sin contaminación. Veamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Alguien que me dé lectura, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Por favor. No con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El corazón de Jesús fue puro. ¿Y cómo lo describe Pedro? Como un siervo, como un corazón sin mancha y sin ¿qué? Y sin contaminación. De igual manera pasa lo mismo con Juan. Juan pasó el mismo tiempo que pasó Pedro con Jesús, 3 años y medio. Y Juan dijo en su carta a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, que no hay pecado en él. Que no hay pecado en él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, que dice, y sabéis que Él apareció para quitar, que dice, nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces, la primera cualidad del corazón de Jesús es que el corazón de Jesús fue puro. Aunque andaba con demasiados seguidores, Él siempre se conformó con una vida sencilla. Aunque sus seguidores también fueron mujeres, esposas de reyes, jamás se le acusó de pensamientos lujuriosos. Pedro lo describe como un cordero sin mancha y sin contaminación. Juan lo describe como un hombre que no tenía pecado. Y estos dos personajes anduvieron con él durante 3 años y medio. Fueron suficientes para poder describirlos con un solo versículo: un cordero sin mancha y sin contaminación. Y un hombre que vino a curar de los pecados y sin embargo no había pecado en él, porque el corazón de él era puro. El corazón de él era puro. Bien, veamos otra cualidad del corazón de Jesús. El corazón de Jesús fue pacífico. Primera cualidad, el corazón de Jesús fue puro. Segunda cualidad, el corazón de Jesús fue pacífico. Y estuve analizando algunas situaciones en las que tuvo que estar Jesús mientras estaba con sus apóstoles. Y me llamaron mucho la atención algunas de estas situaciones. Y alguna de ellas, en la alimentación de los 5,000, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con sus discípulos? Los discípulos se preocuparon por la necesidad de alimentar a los miles y miles de personas. Simplemente los apóstoles se preocuparon por alimentar a 5,000 personas. Jesús no.
Jesús agradeció por el problema. Mientras que los apóstoles y mientras que los discípulos se preocuparon por alimentar a los 5,000, Jesús no. Jesús agradeció por el problema. Cuando estaban en una barca, en una tempestad, estaban en el mar, en el océano, y había una gran tempestad, ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos gritaron por miedo a la tempestad. Jesús no. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús dormía. Mientras que los apóstoles gritaban por la tempestad, Jesús no. Jesús dormía. Cuando iban a aprender a Jesús y llegaron los soldados, Pedro, ¿qué hizo Pedro? Pedro quiso sacar su espada y combatir contra los soldados. Jesús no. Jesús levantó su mano para sanar. 3 situaciones muy clarísimas. En la alimentación de los 5,000, Jesús agradeció por el problema. Mientras se encontraban en la tempestad, simplemente Jesús dormía. Y cuando llegaron los soldados a aprender, simplemente Jesús alzó su mano para sanarlos. Porque su corazón tenía paz. Cuando los discípulos la abandonaron, ¿él se enfadó y se fue a su casa? Para nada. Cuando Pedro lo negó, ¿Jesús se enojó? Cuando los soldados le escupieron en la cara mientras era abofeteado y azotado, ¿qué hizo Jesús? ¿Jesús los golpeó? Cuando Judas lo traicionó, ¿qué hizo Jesús? Jesús simplemente lo llamó amigo. Porque en su corazón simplemente había paz. Jesús los perdonó, rehusó dejarse llevar por la venganza. ¿Cuál es la naturaleza humana? A que si me dan un golpe, pues tengo que dar lo mismo. Jesús no. Jesús rehusó dejarse llevar por la venganza. Mientras los soldados le escupían y la bofeteaban, Jesús simplemente los perdonaba. Mientras Pedro lo negó, Jesús no se enojó. Mientras los discípulos lo abandonaron, Jesús no se enojó. Y cuando Judas lo traicionó, simplemente lo llamó amigo. Porque en el corazón de Jesús había paz. Rehusó dejarse llevar por nada que no tuviera valor. Su corazón estaba lleno de propósitos. La mayoría de nosotros nos proyectamos a algo en particular, pero tristemente nada de eso logramos alcanzar. Como jóvenes nos proyectamos a algo en particular y queremos y anhelamos ser algo en especial, pero muy pocos somos los que logramos alcanzar esa meta. Jesús no. Jesús se proyectó hacia una sola meta. Jesús se proyectó hacia una sola meta. ¿Cuál era la meta de Jesús? ¿Cuál era la meta de Jesús? Muchas gracias, hermano. Desde que Jesús vino a este mundo en un pesebre hasta que se reclinó en una cruz, su propósito siempre fue el mismo: salvar a la humanidad de sus pecados. Jesús jamás se distrajo en otros propósitos. Jesús no se proyectó en cosas que no tenían valor, lo que muchas veces nosotros sí. La mayoría de nosotros nos proyectamos en algo en particular y simplemente muchas veces no logramos alcanzar. Mientras que Jesús tuvo una proyección, tuvo una meta, una sola línea, y esa sola línea la logró alcanzar: salvar a la humanidad de sus pecados. Si a mí me dijeran que pueda resumir a Jesús en una sola frase, iría a Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Qué nos dice? Lucas capítulo 19, versículo 10.
El doctor Lucas pudo resumir la vida de Jesús en una sola frase. Si trataríamos o si buscaríamos una frase para resumir la vida de Jesús, iría a Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Qué nos dice ahí? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Simplemente podemos resumir con esta frase la vida de Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas, en un solo versículo, describe la vida de Jesús. Jesús pasó más de 3 décadas rodeada de lodo. Jesús pasó más de 3 décadas rodeado de mugre. Y sin embargo, vio suficiente belleza en cada uno de nosotros para morir por nuestros pecados. Qué agradable fueron sus pensamientos. Recordemos, el corazón de Jesús fue puro. A pesar de que anduvo con muchos seguidores, él siempre se conformó con una vida sencilla. A pesar de que a su lado hubieron mujeres, jamás se le acusó de pensamientos lujuriosos. Pedro lo describe como un cordero sin mancha y sin contaminación. Juan lo describe como una persona que vino a morir por los pecados de las demás personas, sin embargo, él no tenía pecado. El corazón de Jesús fue pacífico. En la alimentación de los 5,000 personas, Jesús simplemente agradeció por el problema. Mientras estaban a tempestad y los discípulos gritaban de miedo, Jesús dormía. Rehusó dejarse llevar por la venganza, porque en su corazón había paz. Entonces, 2 cualidades interesantes que estamos logrando notar hasta ahorita en el corazón de Jesús. Primero, el corazón de Jesús fue puro. Segundo, el corazón de Jesús fue pacífico. Pero el atributo que corona a Jesús es este. ¿Cuál creen que es el atributo que corona a Jesús? ¿Cuál creen que es la cualidad principal que tuvo el corazón de Jesús? ¿Ya? El corazón de Jesús fue espiritual. El corazón de Jesús fue espiritual. Sus pensamientos reflejaban su íntima relación con el Padre. Y vamos a movernos en la Biblia. Juan, capítulo 14, versículo 11. ¿Qué nos dice? Juan, capítulo 14, versículo 11 dice: creedme que yo soy en el Padre. ¿Y qué dice? Y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué estaba tratando de decir Jesús con esas palabras? Que el Padre está en mí y yo estoy ¿con quién? Y yo estoy con el Padre. Lo que piensa el Padre, pienso. Y lo que pienso yo, piensa. Jesús estaba conectado tan íntimamente con el Padre porque el corazón de él era espiritual. El Espíritu estaba sobre él. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Este fue uno de los primeros sermones que dio Jesús cuando estaba en Nazaret. Y que dice, el Espíritu del Señor está ¿sobre quién? Sobre mí. El corazón de Jesús fue espiritual, porque el Espíritu siempre estuvo sobre él. Cuando fue al desierto, ¿quién lo guió? Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. ¿Por quién fue guiado al desierto?
¿Qué dice? Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu, ¿al qué? Al desierto. Estaba lleno del Espíritu. Al desierto lo condujo el Espíritu. En el desierto lo condujo el Espíritu. Y del desierto lo sacó el Espíritu. Para Jesús era un hábito ir a adorar. Lucas capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice Lucas capítulo 4, versículo 16? Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Quién? Jesús. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a ¿qué dice? A su costumbre. Porque la costumbre de él, el hábito de él, el hábito de Jesús, siempre era adorar. Era una costumbre memorizar las escrituras. Lucas capítulo 4, versículo 4, en el mismo capítulo que dice, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Lucas nos afirma que se apartaba a lugares desiertos para orar. Lucas capítulo 5, versículo 16. ¿Qué nos dice? Lucas capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice? Y él, ¿qué dice? Se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Y oraba. Y para escoger a sus discípulos, para escoger a sus apóstoles, ¿qué fue lo que él hizo antes de escogerlos? Orar. Lucas capítulo 6, ahí mismo al ladito, versículo del 12 al 13. ¿Qué nos dice? En aquellos días, él fue al monte, ¿qué dice? A orar. Y pasó la noche orando a Dios. Muy interesante en este versículo. ¿Qué nos dice? La parte B. Se fue al monte a orar. ¿Y cuánto tiempo pasó orando? Toda la noche pasó orando. ¿Cuánto oramos nosotros? Los que oramos. 5 minutos y eso exagerado. Jesús, para poder elegir a sus apóstoles, pasó toda la noche orando. ¿Y qué dice el versículo 13? Y cuando ya era de día, cuando ya amaneció, cuando ya aclareció, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales los llamó también apóstoles. Jesús todo el tiempo fue guiado por una mano invisible. Juan capítulo 5, versículo 19. Juan capítulo 5, versículo 19. ¿Qué nos dice? Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que el Padre, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús no podía hacer nada por sí mismo. Lo que le decía el Padre, eso tenía que hacer. Siempre Jesús fue guiado por una mano invisible. Y en el mismo capítulo, pero en el versículo 30 de Juan, ¿qué nos dice? Juan 5:30, ¿qué nos dice? No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? La del Padre. Simplemente el corazón de Jesús fue espiritual. ¿Al desierto quién lo guió? El Espíritu. ¿En el desierto quién lo guió? El Espíritu. ¿Del desierto quién lo sacó? El Espíritu. Jesús estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu.
Jesús oraba interminables horas para tomar una sola decisión. Y Jesús esperaba siempre la autorización ¿de quién? De su Padre. Porque el corazón de Jesús fue espiritual. 3 cualidades interesantes. La primera, el corazón de Jesús, ¿cómo era? Puro. Segunda cualidad del corazón de Jesús fue pacífico. Y el corazón de Jesús fue espiritual. Simplemente Jesús rehusó dejarse llevar por la venganza. Jesús jamás se le acusó de pensamientos lujuriosos. Y a Jesús siempre lo guió una mano espiritual. Ahora que hemos notado estas 3 cualidades del corazón de Jesús, ¿cómo es el corazón de la humanidad? ¿Cómo es el corazón de la humanidad? ¿Cómo es el corazón de la humanidad? Nuestros corazones parecen estar muy lejos de Jesús. Él es puro, nosotros somos codiciosos. Él es pacífico, nosotros somos vengativos. Él está lleno de propósitos, nosotros nos distraemos fácilmente. Él es agradable, nosotros somos rebeldes. Él es espiritual, nosotros nos apegamos a las cosas de este mundo. Al parecer, nuestro corazón está muy lejos de Jesús, ¿verdad? La distancia entre nuestros corazones y el corazón de Jesús parece ser muy inmensa. ¿Cómo puedo yo siquiera tener el corazón de Jesús? ¿Quién quiere tener el corazón de Jesús? Pero quiero darles una buena noticia. Si usted y yo ya nos hemos entregado a Jesús, déjeme decirle con una certeza que usted ya tiene el corazón de Jesús. Si usted ya se ha entregado a Jesús, déjeme decirle con certeza que usted ya tiene el corazón de Jesús. Pero si aún no le ha entregado su vida a Jesús, si aún no da ese paso de entregar su vida a Jesús, yo no sé qué está esperando. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y el apóstol Pablo nos dice algo muy interesante. Si usted ya cree en Jesús, si usted ya se ha entregado a Jesús, no espere llegar a tener el corazón de Jesús, porque usted ya tiene el corazón de Jesús. Pablo lo afirma en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ¿quién dice? Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por mí. Estoy con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Déjenmelo repetir otra vez más con una certeza que les puedo asegurar. Si usted ya le ha entregado su vida a Jesús, Él mismo se ha dado a usted. Se ha mudado a su vida, ha desempacado sus maletas, ha tomado el trono de su corazón y está listo para cambiarlo. Pablo, aunque parezca extraño, lo dice. Los que creemos en Cristo, en realidad tenemos dentro de nosotros una porción de los mismos pensamientos y de la misma mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Atrasito de Gálatas. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué nos dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
¿Qué dice la última parte? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Aunque parezca extraño, Pablo lo afirma. Pablo lo da con una certeza. Si usted y yo ya hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, tenemos dentro de nosotros una porción de los mismos pensamientos y la misma mente de Cristo. El corazón de Jesús fue puro. El corazón de Jesús fue pacífico. Y el corazón de Jesús fue espiritual. Aunque parezca que el corazón de la humanidad es puro y nosotros seamos codiciosos, aunque el corazón de Jesús fue pacífico y nosotros seamos vengativos, aunque el corazón de Jesús fue lleno de propósitos y nosotros nos distraigamos fácilmente, aunque el corazón de Jesús es agradable y nosotros seamos rebeldes, y aunque el corazón de Jesús sea espiritual y nosotros nos apeguemos al corazón a las riquezas de este mundo, ya tenemos una porción de los pensamientos y la mente de Cristo. Quiero concluir para que esta lección sea suya. Muchas veces surge un problema en nosotros. Con nuestras almas ya salvadas, pero con un corazón sin cambio, estamos conectados a Dios sin transformación, sin alteración, sin cambio alguno. ¿Confiamos en Cristo para salvación? ¿Confiamos o no confiamos en Cristo para salvación? Pero nos resistimos a la transformación. Nos rehusamos a ser transformados. Dios tiene un plan ambicioso para nosotros. El mismo que salvó su alma, el mismo que salvó a la humanidad, el mismo que salvó y murió, el mismo que fue golpeado y abofeteado, el mismo que fue crucificado en una cruz por nuestros pecados, es el mismo que quiere transformar su corazón. Es el mismo. Dios está dispuesto a cambiarlo y a cambiarnos a semejanza del Salvador. ¿Aceptaremos esa oferta? Pongamos los ojos por un instante en Jesús. Por un instante, solo por un instante pongamos nuestra mirada y enfoquémonos y veamos a Jesús. ¿Cómo fue? ¿Cómo actuó? ¿Qué dijo? ¿Cómo los trató? ¿Cómo miraba a las personas? ¿Cómo amó? ¿Cómo perdonó? ¿Cómo fue misericordioso? ¿Cómo sanaba? Fijémonos en Jesús, miremos a Jesús, enfoquemos nuestra mirada en Jesús. Y tal vez al verlo, veremos lo que también nosotros podemos llegar a ser. Perdonadores, misericordiosos, amables, respetuosos, bondadosos, sinceros, honestos, caballerosos, decentes, generosos, amorosos, respetuosos. Solo si nos fijamos por un instante en Jesús, podemos ver lo que nosotros también podemos llegar a ser. ¿Qué tal si por un día Jesús se pone sus zapatos, se levanta de su cama y empieza a vivir su vida? ¿Qué cambiaría en nuestras vidas? ¿Qué cambiaría en nuestras vidas? ¿La gente notaría ese cambio? ¿Cómo trataríamos a los demás? Lo que Jesús fue, también nosotros podemos llegar a ser. El que tenga oídos por oír, que oiga lo que la palabra de Dios quiere decir. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.